Annyeonghaseyo, espero que estéis muy bien. Estoy hablando bastante flojo porque la gente todavía está durmiendo. Como veis, no hay nadie a mi alrededor. Y eso es porque, mirad qué hora es. Es súper temprano y es porque estoy yendo a la estación de Sants, donde salen los trenes estos rápidos para ir a varias partes de España. Y es porque vamos a estar yendo a Zaragoza. Hoy nos vamos a pasar el día a Zaragoza por una cosa en concreto. O sea, me estoy desplazando desde Barcelona hasta Zaragoza solo para una cosa y para un viaje. O sea, esto nunca me había pasado, nunca lo había hecho, pero es que esa cosa es muy necesaria para el segundo país al que voy, que si no sabéis, voy a estar un mes entre dos países. El primero ya os lo dije en el otro vídeo, que era Maldivas, y el siguiente os lo desvelaré más adelante. Y bueno, cuando veáis quizás la tarjeta os hagáis una idea. Pero sí, me voy a ahorrar mucho dinero con la tarjeta a la que voy y que aquí en Barcelona pues ese supermercado no está. Así que nada, me vais a acompañar en esta aventura. Vamos a visitar Zaragoza, que es la primera vez. Bueno, fui cuando era muy chiquitita, pero era muy chiquitita, no me acuerdo de nada, así que va a ser como una primera vez. Vamos a ver qué cositas hay para ver. Espero que no se me haga muy largo el día, porque hasta las 22 no tengo el tren de regreso a casa, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da el día, vamos a ver si consigo lo que necesito, así que vamos hacia la estación. Oye, os digo, hace muchísimo, o sea, solo he cogido una vez el AVE, y hace muchísimo que no voy a la estación de Sants, es bastante grande, espero saber entrar bien a la zona donde salen los trenes estos rápidos. Acabamos de llegar ya a Zaragoza y Dios mío, está súper nublado y hay una niebla. No me esperaba esto de la niebla para nada. O sea, en Barcelona nunca hay niebla, solo si te vas a los pueblos como Vic, como Montseny y sitios así. Pero Zaragoza está lleno de niebla en estos momentos. Espero que deje de hacer este frío y que luego la niebla se vaya. Pero bueno, vamos a ir ahora para el centro. Voy a ir andando, así veo la ciudad un poquito y tal. Siempre me gusta hacer eso, llegar a los sitios. Si se puede salir de la estación de tren e ir andando, o del aeropuerto, bueno, del aeropuerto casi nunca se puede, pero en los casos que sí se puede me gusta ir andando, así voy viendo la ciudad. Siempre me acabo perdiendo, espero que esta no sea la ocasión y nos vamos a ir a desayunar. No os he grabado en el tren porque, o sea, me la he pasado durmiendo, había un montón de gente y encima me ha tocado en los espacios estos de 4 y me daba mucha vergüenza sacar la cámara y ponerme a grabar, así que por eso no os he grabado. Chicos, mirad lo que tengo aquí detrás. Iba atravesando un parque por donde me marca el GPS para ir al centro de Zaragoza, porque si no me voy a perder, obviamente. Y me encuentro con esto y digo, esto tiene que ser algo. Y en efectivo en el Google Maps te lo marca, que es el Palacio de Aljaferia. Espero pronunciarlo bien. Y me ha dado curiosidad y me he puesto a buscar en ChatGPT pues información. Y lo que más curiosidad me ha hecho es que la arquitectura es mudéjar. O sea, yo esa arquitectura nunca la había escuchado porque en Barcelona siempre es gótico o barroco, cosas así. Y me he quedado flipando y más abajo te dice que es como una mezcla entre elementos islámicos y cristianos, o sea que este palacio de aquí tiene elementos de dos culturas completamente diferentes. Pero bueno, vamos a seguir caminando para el parque porque o sea, yo si no me pierdo. Vamos a ir hacia el centro y a ver qué más cositas nos encontramos. Estamos en la plaza de Nuestra Señora del Pilar y eso significa que estamos en la basílica que sale siempre, si tú pones Zaragoza en Google Imágenes, pues la basílica que se ve siempre desde el otro lado, desde el puente, que son fotos muy bonitas. Ahora mismo lo enseño porque la tengo justo enfrente y es enorme. Esto es la basílica de Nuestra Señora del Pilar, mirar, es enorme y ahora mismo estamos en el lado donde no está el río, pero luego iremos a la parte del río que es de donde se hacen casi todas las fotos. Pero mirad, o sea, es súper bonita. Qué pena que está nublado todavía y hay un poco de niebla y no se puede ver al 100% en su esplendor, pero o sea, es gigante, gigante, gigante. Se ve que hay misa o algo porque mirad toda la gente que hay ahí haciendo cola. No sé si la podáis ver, ahí toda la gente. Y no sé si me estáis escuchando con las campanas. Vamos hacia la otra parte de la basílica, no sé si la podáis ver ahí atrás, pero había muchos cafés y tal, pero viniendo de Barcelona sé que me van a soplar un ojo de la cara si voy a tomar un té a uno de estos cafés o bares, porque siempre incrementan muchísimo el precio. Así que he aprovechado para pasar por el puente, hacer la foto desde el puente de la basílica y vamos a ver si encontramos algún bar o alguna cafetería sin baratita.
Antes de ir a por el té, estoy de camino a la caixa que voy a sacar efectivo porque no me quiero arriesgar. Yo nunca llevo efectivo en el monedero, entonces prefiero primero sacar del banco, aunque sean 10 o 20 euros, porque no sé si aquí pasa como en Barcelona que puedes pagar hasta 1 euro y céntimos con la tarjeta. Entonces no quiero llegar a la cafetería, tomarme el té y que me digan, no, 1 euro y pico no puedes pagar con tarjeta. Y yo en plan de, no tengo dinero. Así que he estado buscando en Google Maps porque tenía miedo de que no existiera, bueno, la caixa no estuviera aquí, pero sí, sí que está. Así que vamos a ir hacia ella y a ver cuánto me deja sacar. En Barcelona me deja sacar, el mínimo son 10 euros. A ver si aquí tienen las mismas cosas. Siendo el mismo banco, espero que pueda sacar 10 euros. Ya tenemos por aquí nuestro poleo menta, que mirad qué calentito está. Y vamos a ver si entro con él en calor. Y mirad, o sea, tengo 3 sobres de azúcar. Decidme si sois como yo, que a los té le echáis tanto azúcar, o quizás soy la rara yo que le echo demasiado. Bueno chicos, ya son pasadas las 10 y me he dado cuenta que aquí en Zaragoza, aunque estés en la parte céntrica, las tiendas abren a partir de las 10. Así que está chafardeando a qué hora habría lo que yo necesitaba y por lo que estamos aquí en el Costco, y también abrían a las 10. Y ahora ya sí que nos vamos hacia ese sitio que está un poco retirado. Tengo que coger un bus como si fuera el que te lleva del aeropuerto a los centros de las ciudades, pues parecido. Pero este te lleva hasta el Costco porque sí, hemos venido simplemente para ir al Costco porque en Corea, ya sabéis, mi segundo destino, en Corea está el Costco y las cremas salen mucho más baratas. O sea, el skincare allí te llevas por el mismo precio que en el Oliver Young una crema, te puedes estar llevando 2. Entonces, queremos ahorrarnos unos dineritos. Y Tatiana, ¿qué dijo? Bueno, pues como en España también está el Costco, me hago la suscripción, que son unos 36 euros, y así puedo entrar en Corea. Pero ¿cuál era el problema? Que para hacértela tienes que ir a tienda física. Y en Barcelona, pues no hay tienda física. Entonces estuve chafardeando y desde la aplicación podías hacerte la tarjeta y tenerla en el móvil. Pues, ¿a quién se le iluminó la bombillita? A mí. Pensé, bueno, pues me la hago desde la aplicación, la tengo en el móvil, no necesito la física, no tengo que ir hasta Zaragoza y puedo entrar en el Costco de Corea. Me meto, pongo todos los datos, pago la suscripción y ¿sabéis quién es la gafe más gafe del mundo? Esta Menda. Porque ¿qué sucede? Que entro a la aplicación, voy donde está la tarjeta y ¿qué ponía? Para activarla tiene que ir a una tienda física. Así es. O sea, por eso estamos aquí en Zaragoza, porque necesito activar esa tarjeta para poder entrar en los supermercados. Y nada, ahora vamos hacia el Costco y vamos a ver si me la pueden activar desde el móvil y también a ver si ya me la hacen la física y la llevo también. Así que nada, vamos a ver. Lo que no me pasa a mí, creo que no le pasa a nadie. Yo creo que tengo muy mala suerte o algo. Pero he puesto en Google Maps que me llevará a una parada del 501, del bus 501, que es el que te lleva hasta donde está el Costco. Vale, me lleva, he ido caminando, llego, está el póster con el numerito como que ahí para ese bus y me ponía que a X hora pasaba. Pues estoy ahí esperando, llega la hora, veo que no pasa, en Google Maps te marca como en estos momentos y no pasa. Llevo 45 minutos más esperando, tendría que haber vuelto a pasar y no ha vuelto a pasar. Entonces me he puesto a buscar información y entonces he encontrado como cuando el Renfe de Barcelona, que tiene los horarios y las paradas, pues algo parecido. Entonces estoy yendo a la que en teoría en ese sitio pone y vamos a ver si ahí tengo suerte, cruzo los dedos y si pasa el 501, que por lo que veo además no tiene bastante frecuencia, o sea, tarda bastante en ir pasando uno detrás del otro. Así que nada, vamos a cruzar los dedos y a ver si esta vez tengo suerte. He llegado a la parada, estoy esperando y según una aplicación pone que tarda 20 minutos. Cruzo los dedos porque sea así y como en 20 minutos no haya pasado, yo creo que voy a pedir un Uber, aunque me gaste más dinero, pero es que ya no sé dónde tendré que ir. Chicos, he llegado a la parada, pero se ve que había un centro comercial que se ha cerrado y han tapeado todos los laterales y el Costco está detrás de ese centro comercial. Así que creo que me va a tocar ir por el lateral del Arcel, me ha dicho el chico del Burger King, porque es que estoy viendo que todo lo que va al parking de ese centro comercial que luego daba al Costco, o sea, mirar. O sea, no sé si lo podáis ver ahí en el fondo, pero está vallado, no se puede bajar. Entonces, muy mal este centro comercial. Creo que hace mucho tiempo que está cerrado, porque mirad cómo está el ascensor. Pues nada, me toca estar yendo por el arcén. Menos mal que es un trocito pequeño, que solo es una cuestecita y ya paso a un trozo donde se puede andar con tranquilidad, pero es que estoy flipando ahora mismo.
Es que mirar por dónde estoy yendo. Menos mal que ahí adelante ya hay para poder ir como por acera, pero está muy mal gestionado esto, ¿eh? Y como veis ya estamos llegando al fin, o sea, ha costado, ¿eh? Ahora solo toca buscar el sitio donde se hace lo de las tarjetas y tal, y luego ya que nos ha costado tanto venir hasta aquí, creo que me voy a tirar casi toda la tarde metida adentro porque también tienen para comer y creo que comeré aquí, que ya con la tontería son la 1:30. Chicos, ya hemos podido entrar, mirar qué grande es. Hay un montón de pasillos y muchísimas cosas. Voy a estar dando por aquí una vuelta, voy a pasarle fotitos a mi mamá de las ofertas, porque mirad, o sea, hay cosas que están mucho mejor de precio. Voy a estar dándome por aquí una vuelta porque es enorme y me puedo tirar toda la tarde, y con el frío que hace fuera, la verdad que lo prefiero. Y nada, vamos a ver todo lo que hay. Quiero ir a la parte cosmética a ver si tienen algo coreano, y también iré a probar la comida que tienen aquí, que vi en internet que es bastante barata, y bueno, así ya como. Esto sería el paraíso de mi padre y mío. Mirad qué grande es. Es que no podéis hacer una idea de lo grande que es, y vale 27,99. También tienen cositas para que pruebes. Yo soy un poco delicada, pero he visto esto de patatas, así que me he ido a por ello. Ya tenemos la comida, me he pedido un hot dog y viene con la Coca-Cola, y estas dos cosas han costado solo 1,50. Vamos a ver qué tan bueno está el hot dog. Yo era normal como Frankfurt, pero bueno, vamos a ver. Mirad, no sé si podáis apreciar lo jugoso que está. Oye, está muy bueno por 1,50 € las dos cosas, ¿eh? Recomiendo muchísimo venir y comer y pasar toda la tarde. Ya estamos en la estación del tren, estoy en la salita de espera, por eso estoy hablando tan flojito. Espero que se me escuche bien porque hay un eco increíble y creo que se va a escuchar a todo el mundo. Pero como ya está oscureciendo, aún me quedan 2 horas por delante para que yo pueda entrar a las vías y otra hora para que venga mi tren. Pero no me fío, o sea, yo soy muy cagada. Ciudades donde voy sola y oscurece, y sé que, bueno, España, da igual donde te muevas, siempre hay peligro. He decidido venirme antes, aparte que ya había visitado muchas cosas, me está pateando todo Zaragoza, o sea, he hecho más de 20 kilómetros andando. Y nada, os voy a enseñar mientras estoy aquí lo que he cogido del Costco, que una de las cosas es esta bolsa de aquí que lleva 6 bolsitas de patata, lleva los fantasmita, lleva los pelotazos y los ganchitos, que soy desde pequeña, siempre he sido fan de los ganchitos. Y luego he cogido otra cosa, que es para mí, mi padre, esperar porque esto pesa un montón. Mirad, mirad qué bote de chuches, o sea, es gigante. Lo voy a compartir con mi padre, ya le he llamado y se lo he dicho, porque son 2 kilos y yo eso no me lo acabo nunca. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Año!